vamos a pasar a presentar a Elia Barceló, a la que todos vemos ahí. Elia Barceló está considerada una de las escritoras más versátiles de la narrativa española. Es una de las autoras de mayor prestigio en el ámbito de la literatura fantástica y de la ciencia ficción. No en vano ha publicado 30 novelas, no solo de ciencia ficción, realistas, criminales, históricas, etcétera, etcétera. Algunas para adultos y otras para jóvenes, y las de jóvenes también las pueden leer los adultos. Esto ya es una apreciación mía. Ha publicado también 70 relatos, ha sido traducida a 20 idiomas con mucho éxito y, por supuesto, no hace falta que lo diga yo, pero se ha consolidado como una de las autoras españolas más internacionales de nuestra narrativa. Todos conocemos obras de gran éxito como El color del silencio, El secreto del orfebre, Las largas sombras, El eco de la piel o La noche de plata, y por supuesto ha obtenido varios premios o numerosos premios, el EDB en 3 ocasiones, y en 2020 le fue concedido el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por El efecto Frankenstein. Aparte de esto, pues si ya es mucho eso, además es doctora en literatura hispánica, ha sido profesora de estudios hispánicos en la Universidad de Innsbruck, en Austria, y ahora, y esto es lo que más envidia me da a mí, se dedica a escribir por completo, que esto es un lujazo en los tiempos que corren. Poca gente, muy poca gente puede decir estas cosas. No en vano la estáis viendo, esa cara de alegría y de felicidad. Yo creo que en parte viene por eso, y también yo creo que en parte por estar aquí con nosotros. Y su charla se titula Jóvenes, libros, lugares mágicos. Es interesantísimo porque a mí, cada vez que yo creo que la biblioteca sí es un lugar real, pero también es un lugar mágico, absolutamente. Y en ella, pues Elia nos va a hablar de su propia experiencia como lectora, de sus recuerdos de juventud. Por supuesto, esos recuerdos de juventud incluyen varias bibliotecas. También ella escribe para jóvenes, con lo cual hablará de la adolescencia como una etapa, digamos, de confusión, de dudas de todo tipo. Eso lo conocemos todos porque todos hemos sido jóvenes. También nos hablará de la importancia que puede tener precisamente en esa época el descubrimiento de la lectura, como ella lo define como un oasis en el que saciar muchas de sus necesidades con las que se enfrentan los jóvenes. Y las bibliotecas y los bibliotecarios pueden convertirse, y si lo saben, digamos, encarrilar adecuadamente la oferta, en la salvación para muchas personas y jóvenes, y pueden hacer que esa biblioteca sea algo que les acompañe para el resto de su vida. Por tanto, Elia, puedes encender ya tu micro si quieres, y cuando quieras te dejo con los bibliotecarios, y sobre todo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Gracias a todos por estar aquí. A mí lo que me gustaría de verdad es estar allí. Me gustaría muchísimo que estuviéramos todos juntos, que pudiéramos reunirnos y vernos las caras y reírnos y luego tomarnos un café, una cerveza, cualquier cosa así. Porque, sinceramente, desde que empezó esto, yo siempre tengo la sensación de que esto se queda muy corto. O sea, que es mágico y que es muy bonito y que está muy bien, pero vamos, que ni comparación. Entonces, pues eso, estoy deseando que vuelva el momento, pero ahora de momento no hay otra forma y lo tenemos que hacer así. Así que muchísimas gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí, me gustaría verles las caras a todos ustedes, ya me ha dicho el técnico que no es posible, con lo cual yo estoy aquí mirando a Carlos, me veo a mí también en un rinconcillo de la pantalla. No soy lo más guapo que hay, no solo lo reconozco. Oye, bueno, no está nada mal, ¿eh? O sea, es una cosa que resulta agradable de mirar. Hombre, si hubieras puesto un par de flores detrás o algo a lo mejor, pero quedó muy bien. Bueno, pues entonces yo, como ya les ha dicho Carlos, mi idea es hablar así tranquilamente, contarles cosas de cuál es mi relación con las bibliotecas en general. Y lo tengo escrito porque si no lo tengo escrito me pongo a hablar y lo mismo necesito 3 horas. Entonces, así prefiero tenerlo escrito. Y por favor, cualquier cosa que quieran preguntar,
con muchísimo gusto. Pueden hacerlo al final o pueden hacerlo durante. A mí no me importa interrumpirme en cualquier momento y contestar si alguien quiere una cosa muy concreta o se ha perdido algo que he dicho y le parece que era importantísimo. No creo, pero bueno, nunca se sabe. Bien, entonces, empezamos. Es un placer y un honor, en serio, tener la oportunidad de dirigirme a un público de amantes de los libros. No les voy a negar que, dada mi profesión, no resulta inusual hacerlo. Hablo con frecuencia frente a lectoras y lectores, jóvenes que aún están en el instituto, porque también escribo para jóvenes, otros colegas, críticos, profesores. Pero ustedes son algo especial, porque además de lectores profesionales, son custodios, guardianes de los libros, conservadores y transmisores de nuestra cultura, de lo mejor que la humanidad ha producido en los últimos 6.000 años, para no exagerar. En otros tiempos serían ustedes una especie de sacerdotes y sacerdotisas, sabios, distantes, seres especiales encerrados en sus bibliotecas, sin contacto con el mundo real. Es tentador dejarse llevar por este tipo de imaginaciones y empezar a hablar de la magia de los libros. Todos la sentimos, todos sabemos que existe. Pero antes de hacerlo, también me gustaría poner de relieve algunos puntos en los que no suele incidirse. Su profesión es exigente y no se limita a leer, aconsejar a los lectores y decidir qué incorporar a sus fondos. También lleva, por desgracia, muchísimo trabajo administrativo que casi nadie ve ni aprecia, por no hablar de todo el trabajo de clasificación y de conservación, además de que desde los tiempos del corona también hay que actuar como filtro y freno de la epidemia, poniendo en cuarentena los libros y teniendo que negar su acceso a personas que llevan mucho tiempo esperando para poder leer un título en concreto. Esto lo he hablado con algunos bibliotecarios que conozco y me dicen que eso es realmente muy angustioso. No les voy a decir a ustedes en qué consiste su trabajo, claro, pero me parece importante que sepan que soy consciente de todo ello y que les doy las gracias por todo lo que hacen para que sigamos teniendo ese acceso a los libros. Mi relación personal con las bibliotecas es bastante curiosa. Me encanta que existan. Tengo en el mejor de los recuerdos la biblioteca de mi infancia y adolescencia. Tuve una maravillosa relación con una biblioteca concreta que ahora les contaré, pero en general no me gusta ir a las bibliotecas a trabajar ni a pasar horas y horas. Yo procedo de una familia de clase media y de un pueblo de mediano tamaño, Elda. En mi infancia debía de tener unos 25.000, 30.000 habitantes, donde la oferta cultural era muy limitada. El primer instituto de segunda enseñanza abrió sus puertas justo para que yo pudiera empezar el bachiller a mis 10 años y durante los primeros tiempos ni siquiera tenía biblioteca. Por fortuna en mi familia todos eran lectores y siempre pude disponer de todos los libros de mis padres y los libros de mis abuelos. En la biblioteca de mis padres había mucho ensayo científico, porque a mi padre era lo que le gustaba leer, astronomía, aeronáutica, filosofía de la ciencia, física. Había literatura clásica, poesía y novelas de ciencia ficción. Ahí es donde vino mi amor por la ciencia ficción ya desde muy pequeña. En la de mi abuelo había mucha historia, poesía, mucha, novelas clásicas, contemporáneas también, y literatura en francés. Nunca me prohibieron ninguna lectura. Yo no tenía más que buscar por las estanterías, elegir algo, refugiarme en algún sillón y a veces detrás de una cortina, cuando no quería que las mujeres de la casa me encontraran para pedirme que ayudara en la cocina o que fuera a hacer las camas o cosas de estas, y empezaba a leer a ver si me gustaba. A veces algún adulto pasaba y al ver lo que había elegido me decía, ¿te gusta eso que estás leyendo? Y yo, si decía que sí, pues ya está. O sea, me acuerdo que una vez mi abuelo se quedó impactadísima porque yo estaba leyendo La vida del Buscón y me dijo, ¿pero de verdad te gusta leer eso? Pues sí, no está mal. Yo aprendí a leer muy pronto. A los 4 años me enseñó mi madre para que no me aburriera. Y desde entonces yo empecé a leer cualquier cosa que cayera en mis manos. Aparte de eso, antes de saber leer, en mi casa se leía mucho en voz alta
y se leía toda clase de cosas, o sea, no solamente literatura, sino que era muy frecuente que alguien leyera artículos de periódico, columnas, cualquier cosa que le llamara la atención, nos lo leía a todos. Y además yo tenía unos abuelos que eran, mi yaya, mi abuela valenciana, era cantante de ópera y entonces fue cantante de ópera hasta luego que tuvo hijos y ya y lo tuvo que dejar. Y entonces mis yayos me contaban montones de libretos de ópera y de zarzuela y cosas de teatro. Entonces yo siempre me crié rodeada de historias. Primero, entre mis primeras lecturas que recuerdo con amor fue Julio Verne. Julio Verne es algo que a mí me marcó mucho y leí muchísimo, todo no, porque el pobre escribió un montón de novelas y no todas estaban publicadas en España. Luego pasé a Wells, a Herbert George Wells, luego a Allan Poe y poco a poco empecé a descubrir también mujeres escritoras, que en la época no era evidente que uno leyera mujeres, pero descubrí que había gente, bueno, primero naturalmente Louisa May Alcott con sus Mujercitas, pero luego empecé a leer, había una colección, creo que de Molino, que tenía cosas como novelas de Ana María Ferretti, Adele Deleuve, Agatha Christie, Daphne du Maurier, y poco a poco fui dándome cuenta que las mujeres también pueden escribir y saben escribir. Es algo que en el colegio no nos decían. En el colegio, la única mujer que nos nombraban era doña Emilia Pardo Bazán, diciendo que claro, que como era aristócrata podía hacer lo que le diera la gana, y Rosalía de Castro, que nos decían bastante claro, ves tú lo que pasa cuando una se dedica a escribir, lo pasa fatal y sufre muchísimo. Entonces eso es algo que no animaba mucho a las mujeres a escribir. Y luego descubrí a las escritoras americanas de ciencia ficción, Ursula Le Guin, Alice Sheldon, Joanna Russ, y ahí vino el deslumbramiento absoluto que me llevaron incluso más allá de nuestro mundo a otros planetas. Entonces el mundo se había empezado a quedárseme pequeño y me di cuenta de que había otros mundos a los que ir. Eso es algo que yo quiero dar a los jóvenes también. La primera biblioteca que yo recuerdo con toda claridad es la municipal de mi pueblo, de Elda. Era un lugar bastante destartalado, que en mi memoria parece polvoriento, aunque no creo que lo fuera, lleno de estanterías donde una se podía perder una tarde completa sacando libros de aquí y de allá, llevándolos a una de esas mesas largas y viejas que estaban allí en medio como tiradas para poder hojearlos con calma. La luz era muy mala, pero yo tenía buenos ojos entonces y no me importaba. Ahora, como ven, ya no es igual. Allí descubrí, entre muchas otras cosas, la colección completa de Nebulae de ciencia ficción, me la leí entera, y los episodios nacionales de Galdós. Pero luego me di cuenta de que mi abuelo también los tenía y acabó por resultarme más cómodo ir a su casa a leerlos. En la biblioteca municipal pasé muchas tardes y noches, cerraban a las 10, buscando información para trabajos del instituto o leyendo libros que no se podían sacar en préstamo. Allí descubrí las obras completas de Lope de Vega y las de Shakespeare. La Ilíada y la Odisea ya las había leído en casa antes de tener que leerlas para las clases de latín y de griego. Y luego pasó una cosa muy graciosa. En el último curso de instituto, nuestro profe de literatura, ahora me resulta muy gracioso pensar que lo llamábamos Don Salvador, cuando nosotros teníamos 16 años y él 22, que acababa de terminar la carrera, era su primer destino. Pues el chico este, Don Salvador, se ofreció a ayudar a clasificar en la biblioteca pública un montón de libros que nadie tenía muy claro dónde había que poner. Entonces nos pidió a unos cuantos alumnos y alumnas si le echábamos una mano, le dijimos que sí, y desde entonces nos pasamos muchísimas horas sacando los volúmenes, viendo autor, lugar de publicación, ciudad, fecha, y tratando de ver de este tipo quién es. Porque claro, no teníamos internet, no sabíamos si un señor que se llamaba Wyszynski, por ejemplo, si era checo o si decía que traducido del inglés, cosas así. Entonces no sabíamos si era inglés, si era checo, dónde había que meterlo. Pero lo recuerdo como una gran aventura y lo recuerdo como algo que me hizo mucho bien, que me ayudó muchísimo y pienso que a los jóvenes de ahora también les podría ayudar mucho el que algún profesor o algún bibliotecario o bibliotecaria les pida ayuda para hacer ciertas cosas, ¿no?
y que no sean solamente los que reciben, sino también que exista la posibilidad de dar. Yo eso lo recuerdo como algo magnífico. Luego, la segunda biblioteca de mi vida fue la de la Facultad de Filosofía y Letras de Valencia. Y ahí es donde perdí el interés. La sala de lectura era pequeña, apenas había aire, las mesas estaban muy juntas, no se podían ni suspirar y los libros había que buscarlos en las fichas del catálogo, pedirlos y esperar bastante rato a que te los trajeran. Y además había límite de libros, solamente podías sacar 3, que era una ridiculez para una persona como yo, que estaba acostumbrada a tener pilas de libros alrededor e ir mirando unos y otros según me apeteciera. Nuestro profesor, que había estudiado en Estados Unidos, nuestro profesor de literatura americana, nos contaba que en las bibliotecas americanas uno podía llevarse una maleta y llevarse una maleta de libros a su casa un fin de semana. Y las bibliotecas estaban abiertas 24 horas al día. A mí eso me daba muchísima envidia. En Valencia los podías sacar el viernes por la tarde y tenías que devolverlos el lunes por la mañana y no podías sacar más de 3. Y era una angustia. También tengo que reconocer que una de las cosas que me quitó las ganas de estar en la biblioteca es que entonces me había aficionado a fumar. Y claro, en la biblioteca no se podía fumar. Y no podía estar saliendo cada media hora, cada hora a fumar porque perdía mucho tiempo. Entonces, la de Valencia, lo siento, pero no me prendió nada. Pasaron 10 años y 10 años después me volví a enamorar de una sala de lectura, que fue cuando ya me había instalado en Innsbruck y descubrí la pequeña biblioteca del Departamento de Literatura Norteamericana. Era una biblioteca llena de recodos y rincones donde uno podía coger una mesa individual. Yo siempre cogía una que estaba a poniente, y entonces veía cómo iba bajando el sol y estaba allí entre mis libros, toda feliz. Y tenía una cosa maravillosa que no sé si en las bibliotecas españolas se hace o no se hace, que era que dentro de cada libro había una ficha donde se apuntaba a las personas que lo habían sacado. Entonces tú sabías quién había tenido ese libro en sus manos, en qué fecha. Y era muy bonito ver si conocías a alguien o verte a ti misma, mirabas la lista de aquella ficha y decías, ay, mira, yo este libro lo saqué hace 3 años, ¿no? Y entonces te acordabas de cómo eras tú 3 años antes, cuando habías descubierto aquel libro. Y ahora mirabas y comparabas en cómo lo siento ahora, ¿no? Eso era una cosa preciosa, me gustó muchísimo. Y además siempre me imaginaba, ¿quién será este, yo qué sé, Franz Müller, que ha sacado este libro el año pasado? ¿Pensará como yo? ¿Podríamos ser amigos? Era una cosa muy, muy chula, muy chula. Pero nada dura en este mundo y a uno de nuestros rectores, que espero que el infierno tenga un lugar para las personas que hacen estas cosas, se le ocurrió la brillante idea de reunir todas las pequeñas bibliotecas de los diferentes departamentos, y eso que ya teníamos la biblioteca universitaria con todos los fondos comunes, pues se le ocurrió pedir dinero para crear una nueva biblioteca donde iban a poner todo lo que había en todos los departamentos. Y esa biblioteca, se pueden imaginar lo divertido que es, sigue existiendo, está muy chula, muy, muy bonita y muy bien, pero está como a 20 metros lisos del cauce del río. Lo que quiere decir que en Innsbruck, periódicamente, cada 10, 15, 20 años, hay una crecida. Y la biblioteca está, pero de verdad que en cuanto se sale mínimamente el río se viene a la biblioteca. Hay que ser un poco imbécil, la verdad. Y aparte de eso, es todo cristal, todo muy abierto, todo muy luminoso, pero claro, estás a la vista de todo el mundo, siempre. Todo el mundo sabe lo que estás leyendo, todo el que pasa por detrás sabe qué es lo que te interesa. No te puedes rascar una maldita oreja sin que todo el mundo se dé cuenta de que te estás rascando una oreja. Es algo que no. Una biblioteca no es eso. Una biblioteca tiene que tener magia. Para mí es muy importante que los lugares tengan magia, aunque sea un poquito, aunque haya que sufrir para descubrirlo. Y mucho más los sitios donde se conservan los libros. O sea, para mí seguramente es por mi talante fantástico, pero una biblioteca para mí es un portal dimensional. Es un laberinto, ahí coincido con el gran maestro Borges, que te permite entrar a otros mundos. Cada libro es la puerta a un mundo, a unos personajes, a una mente. Te puede llevar al pasado, al futuro, a otro planeta, a otra galaxia.
hay que crear algún tipo de ambiente mágico para poder disfrutar de eso. Yo comprendo que estoy anticuada, que esto ya no se lleva, que ahora todas las bibliotecas que se crean son grandes espacios luminosos, madera clara, todo a la vista, muchos colorines. Y a mí lo que me gusta son las bibliotecas laberínticas, oscuras, la soledad, el silencio, las lámparas verdes, la madera oscura. ¿Qué vamos a hacer? Yo ya no tengo 15 años. Pero es que a los 15 años me gustaba eso. O sea, no he cambiado mucho desde entonces. Para mí una biblioteca, aparte de un laberinto, tiene también algo de zoco oriental, de eso de que uno se pierde entre las estanterías y va sacando cosas que no sabe si le van a interesar y que lo llevan a otras cosas. Luego me di cuenta más tarde que de hecho es lo que pasa también con Internet, o sea que uno busca algo, abre una página, ahí hay un enlace, pincha ahí, se va a otro sitio, se va a otro sitio, se va a otro sitio, y una hora después dices, ¿cómo he caído yo aquí? ¿Por qué estoy leyendo esto? Si yo lo que quería era buscar información sobre tal cosa. A mí eso me pasaba al natural cuando las bibliotecas permitían eso. Yo creo que esto de descubrir cosas en una biblioteca es algo que a los jóvenes les podría gustar, porque tiene relación con la aventura, con el misterio, con el descubrimiento. Ahora también se intenta estimular todo esto. He visto en su programa que va a haber una parte importante sobre lo que se llama gamificación ahora, y eso a mí me parece muy bien. Lo que pasa es que me resulta un poquito curioso porque yo siempre he creído, siempre he pensado que leer un libro ya es un juego, ya es una aventura, o sea que no hay que añadirle más, que está bien como está. Pero me doy cuenta de que, bueno, pues ahora se llevan otras cosas y es divertido también. Yo hace poco de un libro mío del efecto Frankenstein se hizo una gamificación para la Comunidad Valenciana y la verdad es que me pareció muy bonito, pensé que valía mucho la pena y lo disfruté mucho. O sea que no estoy en contra en absoluto, es solo que yo con menos tengo bastante. Yo no necesito tanta cosa para pasarlo bien. En cuanto a esto del enfrentamiento de los jóvenes con la lectura, de la exposición de los jóvenes a la lectura, quería comentar que es algo que yo llevo mucho tiempo pensando, porque claro, fui profesora durante muchísimo tiempo, mis alumnos eran un poco mayores, tenían entre 20 y 24 o algo por el estilo. Y he pensado mucho en eso, en esta situación de siempre estamos ahora quejándonos que no leen bastante y todo esto. Pero es que hay que pensar que los jóvenes, sobre todo los adolescentes, están en una época que es, creo yo, la más caótica y confusa de la existencia humana. A veces, leyendo artículos, da la sensación de que el mayor problema de los adolescentes es la elección de su forma de ocio. Se habla mucho que si la lectura, el deporte, las series, los videojuegos, los juegos de rol, y da la sensación de que nadie se da cuenta de que el auténtico problema es mucho más serio, mucho más profundo. Hemos relegado a los adolescentes a una especie de tierra de nadie entre la infancia y la edad adulta. Es una edad en la que ellos no saben bien quiénes son, ni dónde se encuentran, ni qué va a ser de ellos. Y nosotros tampoco lo sabemos. O sea, los adultos tampoco sabemos bien cómo ayudarlos ahí. Todos hemos sido adolescentes, todos sabemos lo mal que se pasa y todos sabemos lo desagradable que es lo típico de para las cosas que me apetecen y que yo quiero hacer, soy demasiado joven y no me dejan. Y para las cosas que no me gustan, ya soy mayor y las tengo que hacer por narices. Entonces es una situación de verdad muy, muy molesta. Y a eso se une que es la edad en que tu cuerpo y tu mente, como resultado, está cambiando aparatosamente y casi no tienes tiempo de adaptarte a esas transformaciones. Empieza el proceso hormonal, empiezan los problemas y cada vez más pronto. Mi experiencia en Austria es que los niños y niñas ya de 11, 12 años ya tienen muchísimos problemas con la exposición a la pornografía, por ejemplo, con la grave exposición a la publicidad, a lo de si soy lo bastante alto o alta, si tengo poco pecho o mucho pecho, si tengo mucho culo o poco culo, si me sale la barba o no me sale la barba. Y entonces
eso les hace sufrir terriblemente y es una cosa muy, muy importante. Aparte de eso está la preocupación por el futuro. A partir de cierta edad, los adultos te preguntan constantemente, bueno, ¿y sabes ya lo que vas a hacer de mayor? ¿Y qué vas a estudiar? ¿Y a dónde te diriges? Es que hay que pensarlo pronto, porque luego si no lo piensas pronto, a lo mejor luego ya es tarde, ¿no? Además está el primer interés por el sexo y por el amor, el mundo de las drogas, las legales, como el alcohol y el tabaco, las ilegales, como los canutos y las pastillas y las drogas de diseño. Además está el consumismo y la moda, todas las opciones de gastar dinero que hay ahora y que se han dado cuenta de que los jóvenes son un colectivo que tienen poder adquisitivo y hay que venderles cosas, hay que meterles cosas por los ojos. Y ya para colmo de males, todas las obligaciones derivadas de sus estudios. Que además tienen que hacer deberes, trabajos, proyectos, lecturas obligatorias, exámenes, media de notas. Es una situación espantosa. O sea, yo me alegro un montón de haber pasado de ahí, de no tener que estar en esa situación, porque es una barbaridad. Y en esa situación horrible de los pobres chavales y chavalas, además queremos que lean. Queremos que lean porque lo hacemos con nuestra mejor intención, porque sabemos que es una cosa estupenda. Pero claro, no es el principal de sus problemas, el si quieren leer o no quieren leer. Hay gente que en esa situación encuentra que la lectura es su refugio, como me pasó a mí, y entonces yo me iba siempre que podía a leer, porque era una manera de quitarme del mundo como era. Pero para otros lo de la lectura está asociado con esfuerzo, con trabajo, y por desgracia en muchos casos en los colegios y en los institutos ni siquiera se admite que una persona lea un libro y punto, sino que lo tiene que leer y luego tiene que escribir sobre él, tiene que trabajar sobre él. Yo de verdad, con todos mis respetos para este tipo de profesores y profesoras, si yo, que soy una lectora compulsiva, tuviera que escribir un informe de cada cosa que leo, yo creo que acabaría por no leer. O lees muy poquito, porque, jolín, te lo has pasado muy bien con una novela y ahora te sientas, te chinchas y te escribes 4 páginas sobre la novela. Y si además no te ha gustado, pues no veas. Eso me pasó una vez en la universidad. Leí una novela, o sea, nos obligaron a leer una novela de Scott Fitzgerald, Tender is the Night, que no me gustó nada. Y tenía que escribir un trabajo sobre esa novela. Y fui a ver al profe y le dije, mira, no me siento capaz, de verdad, no me ha gustado nada, me parece horrorosa. Y me dijo, bueno, escríbeme 5 páginas diciendo lo horrorosa que es, ¿por qué te ha parecido horrorosa? Y eso lo pasé bien, ¿ves? Ahí disfruté mucho. Pero en fin, hay que considerar que los programas de animación a la lectura de los jóvenes hay que procurar hacerlos de manera que haya una gran parte de placer, de satisfacción. Y sobre todo a mí me gustaría estimular la idea de que se hagan cosas que también permitan moverse e interactuar, no solamente sentarte y leer, sino que haya lecturas en voz alta, haya discusiones, haya improvisaciones teatrales y a ser posible que sea con un grupo de chicos y chicas que no vengan del mismo instituto, que tengas una ocasión de conocer gente nueva, de tu edad más o menos, pero que no sean los mismos que ves todos los días. Porque además, cuando tú tienes que definirte dentro de un grupo con una actividad nueva, pero con las mismas personas de siempre, tienes miedo de que luego lo que haya pasado en ese grupo se lleve al instituto y se comente en el instituto. Entonces es muchísimo mejor, si se puede, reunir gente que no se conozca antes y que cada uno tenga una base diferente. Esa es mi idea, mi sugerencia, ¿no? Luego tenemos un problema muy grave que quiero comentarlo porque me parece fundamental para todas las personas que trabajan con libros y con jóvenes, que va a sonar fatal, lo sé, y pido perdón a los que se sientan insultados por ello, pero es que me parece fundamental. La gente de ahora no sabe leer, cada vez saben leer peor. Y yo eso tengo una experiencia muy, muy potente en Austria. En los colegios austriacos pasa lo mismo. La gente termina
el bachiller sabe juntar las letras, claro, y distingue las palabras, eso no es problema. El problema está en que no tiene una competencia lectora tan automática que le permita, como hacemos nosotros, pasar los ojos por las líneas y oír lo que dicen los personajes o ver el paisaje que se está describiendo. Ellos tienen que esforzarse para entender realmente qué está pasando, para saber quién es quién, para entender en un artículo de un nivel medio cuál es la tesis de ese artículo, si está a favor o en contra de qué. Eso es algo que cada vez pasa con más frecuencia y en ese caso la lectura se convierte en un esfuerzo y como es un esfuerzo, pues ya no tiene nada de lúdico y uno prefiere hacer otra cosa. Yo, en mi experiencia personal, yo eso sé cómo es, porque a mí eso me pasó con el alemán. O sea, yo me fui a vivir a Austria cuando yo tenía 24 años. Había terminado la carrera, yo hablaba fluidamente francés e inglés, y leer en francés e inglés, incluso en italiano o en catalán, no era ningún problema, era placer. Pero el alemán era una lengua muy, muy difícil. Yo solamente había estudiado un año de alemán cuando me fui a Austria. Y entonces yo empecé a intentar a leer en alemán. Y mi problema era que, claro, para 2 páginas necesitaba un montón de tiempo y un diccionario. Y nunca estaba segura de haber pillado de verdad el núcleo, lo importante de un cuento o de una historia, ¿no? Entonces yo me doy cuenta que a los chicos y chicas de ahora en muchos casos les pasa eso, que es mucho esfuerzo entender lo que pasa. Por eso prefieren ponerse una serie o ponerse una película, porque eso les entra con facilidad. Mis estudiantes, por ejemplo, cuando yo les daba las lecturas que íbamos a hacer a lo largo del curso, lo primero que preguntaban era ¿cuántas páginas tiene? Eso era fundamental. Y si tenía más de 200 ya era un problema. Y ¿hay película? Porque si hay película, primero ven la película y luego leen. Y era por eso, porque era mucho esfuerzo. Entonces, quizá con esto, siempre me preguntan cuando en alguna entrevista o algo me dicen, ¿y si tú fueras ministra de Cultura, qué harías? Líbreme Dios, yo no quiero ser ministra de Cultura, yo no quiero ser nada de eso, no quiero tener ese tipo de responsabilidad. Pero lo primero que haría sería hacer unas campañas de lectura bestiales. O sea, no de literatura, sino de lectura, que sepan leer, que entiendan lo que leen. Porque claro, el problema está, entre otras cosas, que si no saben leer, bien, cualquiera los convence de cualquier cosa. O sea, los jóvenes se vuelven enormemente manipulables porque cuando leen, que no es muy frecuente, un artículo en un periódico, un artículo de opinión, por ejemplo, pues se lo creen todo. O sea, se pierde la conciencia crítica, se pierde la capacidad crítica cuando uno no es capaz de leer de verdad bien, entendiendo todo lo que dice. Y claro, si tenemos un pueblo, si llegamos a tener una población con mínima conciencia crítica, pues entonces tenemos un pueblo de borregos. Y eso es justamente lo que yo no quiero que suceda. Y ahí tengo que confesar que soy auténticamente egoísta. Yo no quiero que suceda porque esos nuevos jóvenes borregos son los que van a decidir mi futuro cuando yo sea realmente anciano. Entonces, a mí me gustaría tener una población de gente formada, de gente informada, de gente con capacidad crítica que se oponga a ciertas leyes que nos van a sentar muy mal a todos. Entonces, vamos a ello. Pero vamos a pasar un poquitín a otros puntos porque si no, no me da tiempo a tanta cosa. También hay jóvenes que no han entrado jamás en una biblioteca. Incluso algunos no han entrado nunca en una librería. Y suena raro, pero es verdad. Y no se dan cuenta de que una biblioteca en principio es gratis o casi gratis, que uno puede entrar y mirar y tocar y ver lo que le interesa y llevárselo a su casa y mirar a ver si le gusta y si no le gusta lo puede devolver sin haberlo mirado siquiera. Eso es algo que los padres sobre todo, pero los profesores, los amigos, cualquier persona debería ayudar a los jóvenes a dar ese primer paso, a entrar en una biblioteca y que cuando uno entra sin saber a dónde va, que no se sienta perdido, que no le dé vergüenza, que no tenga la sensación de que tiene que disimular
como si él lo tuviera ya todo superado cuando no sabe lo que hay que hacer, ¿no? De que no es malo no saber lo que tienes que hacer, pero siempre es bueno que alguien te lleve y te lo enseñe. Es lo que se hace con las discotecas. Siempre hay algún amigo que te dice, vamos a tal sitio, y tú dices, ay, no, que ahí solamente va gente muy mayor o que ahí yo no sé, pero te lleva un amigo y a la segunda vez ya sabes dónde está todo, ya no te da vergüenza. Pues en una biblioteca debería ser una cosa parecida. Y ahí siempre pienso que lo de sex and drugs and rock and roll se puede sustituir por sex and books and rock and roll. El sexo está muy bien, el rock and roll está muy bien, pero sustituyendo las drogas por los libros también son una droga, pero una droga que sienta bastante bien. A menos que pilles un libro de esos que te hace daño. Y en ese caso tienes que tener la inteligencia de dejártelo a medias. Yo recuerdo que precisamente cuando estaba yo ya avanzando en el alemán y ya era capaz de leer en alemán y tal, caí con un libro de Elias Canetti que se llamaba Auto da Fe, no sé cómo se llama en español, supongo que igual. Y me hizo tanto daño, me pareció tan horrible lo que me estaba haciendo aquel libro, que ni siquiera llegué a terminarlo. Me quedé como a 20 páginas del final y dije, me da igual cómo termine, lo voy a dejar porque esto me duele demasiado. Entonces, con los jóvenes hay que procurar establecer una relación con ellos para que te puedan decir si un libro les está haciendo bien o les está haciendo mal. Porque hay libros que hacen mal a determinadas edades. Y eso hay que considerarlo. Y si ellos están sufriendo con un libro, hay muchos otros. Se quita ese, se pone otro. Lo importante es que ellos encuentren el libro que es su libro. Hay por lo menos un libro, o sea, hay muchos, claro, pero hay un libro en el mundo que es tu libro. Es el libro que cuando tú lo encuentras, sabes que ese libro estaba hecho para ti y para otros parecidos a ti. Y el resto de tu vida te lo pasas buscando libros que te produzcan el mismo efecto. Para eso están los bibliotecarios y bibliotecarias, para tratar de encontrar el libro que es el match de esa persona. A mí eso me pasó con 1984, ese es un libro de esos que es mi libro, que tengo la sensación de que Orwell lo escribió para mí. Hay muchos más, por supuesto, no sé, El mago de John Fowles es otro libro de esos que releo y releo, que pongo de mi parte para que se me olvide y poderlo releer como si fuera nuevo. Pero lo ideal es eso, tratar de encontrar el libro que es. Porque los libros dan consuelo, alegría, estímulo, satisfacción, refugio. Te permiten viajar sin moverte de casa, te permite volver al pasado, te permite ver cómo siente alguien que es de otro sexo, de otro color, de otro momento histórico. Es algo que yo pienso que no hay que los seres humanos no han inventado nada mejor en el mundo que la escritura y los libros. La posibilidad de pasar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros mitos. Por eso yo me pongo pesadita con esto de los libros, porque es que me parece que es el mejor regalo que se le puede hacer a la gente. Una crece no solo con los años, sino con los textos que ha leído, con las películas y las obras de teatro que ha visto, con los museos que ha visitado, la música que ha escuchado o interpretado, los ensayos que ha estudiado. Las obras culturales también crecen y decrecen acompañando tu desarrollo. Obras que de muy joven te parecían maravillosas, de repente empiezan a quedarse cortas. Obras que te parecían pesadísimas y farragosas, de repente te deslumbran cuando llegas a la altura de esa obra. Julio Cortázar decía una cosa que a mí me gusta mucho. Decía, él hablaba de cuentos, pero sirve igual para otro tipo de obra. Él decía que hay cuentos que dejan cicatrices en el lector que los merece. Yo creo que tenía mucha razón, porque hay cuentos y novelas y obras dramáticas y poemas que tenemos que merecernos para que nos marquen. Y una vez que llegamos a su nivel y nos marcan, podemos lucir esa cicatriz el resto de nuestra vida. Esos son los tatuajes que yo llevo y que yo amo.
las cicatrices que me han dado mis mejores lecturas. No están tan a la vista como los de tinta que llevan ahora los jóvenes, pero yo estoy muy orgullosa de esas cicatrices. Ya decía Borges que él estaba más orgulloso de lo que había leído que de lo que había escrito. Y es algo que me impresionó mucho cuando lo leí y en lo que estoy totalmente de acuerdo. Por eso cuando voy por ahí por el mundo y veo que alguien está leyendo en un avión, en un tren, donde sea, mi primera reacción es así como querer saber lo que lee, por supuesto. Y luego ya casi que abrazarlo o abrazarla, decir, hay otro lector, otra persona que ama la lectura. Y si además el libro que está leyendo es de los que a mí me gusta, entonces ya sé que tenemos algo que nos toca, tenemos algo que nos une. Es una cosa muy, muy bonita. Lo que pasa es que ahora la mayor parte de la gente en los trenes y en los aviones y tal lleva cosas en los oídos para marcar con toda claridad que no quiere relación con nadie, que no quiere que nadie le hable. Y él lo que hace es invadir tu espacio con la música que sale por aquí. Como si yo al leer una novela la leyera en voz bajita, pero que lo pueda oír el señor de al lado. Es una cosa que a nadie le gustaría. Bueno, pues para terminar me gustaría hablar de un último tema, que es un tema perdón, que está cada vez más de moda y que como tantas cosas viene de Estados Unidos. Y es la cuestión de lo que ellos llaman sensitivity, o sea, lo de la sensibilidad en ciertos temas literarios y la censura. Ellos no lo llaman censura, pero es evidentemente una censura. Entonces, se habrán dado cuenta de que igual que en las series de Netflix y todo eso, cuando vas a empezar a ver la serie te ponen arriba violación, suicidio, drogas, no sé cuánto, pues ahora en las novelas se obliga también a que en la página anterior de los créditos y del copyright y tal, vengan los temas que pueden herir la sensibilidad del posible lector. Y no solo eso, sino que en las universidades americanas y también ahora en los colegios, en los institutos de secundaria, se obliga a los profesores, cuando hacen el programa de lecturas que quieren dar a sus estudiantes, se obliga a decir cuáles son los temas conflictivos que aparecen en cada una de las novelas que los estudiantes tienen que leer. Entonces eso, pues aquí hay asesinato, aquí hay esclavitud, aquí hay no sé cuántos, aquí hay no sé qué. Y es una cosa muy curiosa pensar que personas adultas, o sea, oficialmente adultas, que tienen más de 18 años y en muchos casos más de 21, que han elegido voluntariamente una carrera como literatura comparada o como filología hispánica o cualquier cosa así, les tengas que avisar de que hay novelas, yo qué sé, si lees Guerra y Paz, si ya lo pone en el título, narices. O sea, ¿qué piensas encontrar en la guerra? Además de muertos. O sea, que es una cosa impresionante. Y voy a contarles una anécdota que a mí me hizo muchísima gracia y por eso se lo quiero contar, porque teniendo un público de amantes de la lectura, esto les va a hacer muchísima gracia. En 1993, cuando en Europa apenas habíamos oído hablar de esto de la corrección política y todo esto, vino de visita, vino invitada a la Semana Negra una autora de ciencia ficción que a mí me gusta muchísimo y nos hicimos muy amigas enseguida, que se llama Connie Willis. Y había publicado un libro de relatos que se llamaba Impossible Things, cosas imposibles. Pues tiene ahí un relato que se llama Ado. Y es muy divertido porque trata de un futuro muy cercano en que unos profesores de instituto, antes de empezar con sus clases, tienen que reunirse para ver qué programa van a establecer para el próximo curso y deben repasarlo con el director o la directora para ver qué problemas pueden surgir de cada lectura, ¿no? Entonces van quitándole cosas a las lecturas hasta que sale un producto limpio que pasar a los estudiantes. Entonces, la protagonista, que es profesora de literatura, decide que tocaría una obra de Shakespeare, porque hay un importante grupo de presión que se llama fuerza de choque contra la falta de familiaridad con los clásicos. Entonces, toca clásico. Pues venga, Shakespeare, que es lo más clásico que hay. Y empieza a darse cuenta de que la cosa está bastante difícil porque prácticamente todas las obras de Shakespeare tienen versos obscenos, inmorales, racistas, sexistas, desinformados,
etcétera, etcétera. Al final deciden que van a hacer Hamlet y empiezan a ver qué hay que quitarle a Hamlet. Bueno, todo lo del fantasma hay que quitarlo, porque hay diferentes tipos de grupos religiosos que no están de acuerdo con que los jóvenes tengan acceso a ese pensamiento mágico de que hay vida después de la muerte y que puede aparecer un fantasma. Eso se quita. Luego, el asesinato del padre de Hamlet hay que quitarlo por el miedo a que alguien copie el comportamiento criminal, por el miedo al copycat. Eso se quita. Y mucho más que se sepa que echando veneno por una oreja la persona se puede morir. Eso se quita. Hay que quitar las escenas de los enterradores, porque las funerarias de América protestan por el tratamiento tan poco profesional de los enterradores. Hay que quitar el suicidio de Ofelia, por el suicidio y el miedo a que los jóvenes lo copien, y porque además los floristas de América se oponen a la sugerencia de que las flores están relacionadas con la locura y la muerte. Van quitando, y al final de Hamlet quedan 2 versos del principio en que los guardas están hablando del tiempo. Y eso es lo único que queda de Shakespeare. Entonces, claro, ahora uno lo lee y se ríe mucho y le parece jiji, jaja, qué gracioso, pero lo peor es que vamos en esa dirección. Hay, para darles más detalles, por ejemplo, el guardián en el centeno se ha prohibido en las escuelas de varios estados americanos porque hay grupos de fundamentalistas que no quieren que se traten ciertos temas y mucho más con humor. Se han suspendido las funciones de la fierecilla domada porque es insultante para las mujeres. Un juez ha prohibido el Mago de Oz y la Cenicienta en el estado de Tennessee. Caperucita Roja fue prohibida en Culver City. En todas las bibliotecas de todo el estado, esperen que esto es muy gracioso, se ha prohibido porque la protagonista, que es menor de edad, como todos sabemos, lleva una cesta a la abuela donde hay una botella de vino. Y entonces esto, cito, da un mensaje poco apropiado en una ciudad donde se está llevando a cabo una intensa campaña contra todo tipo de abuso de sustancias tóxicas. Y en el estado de Pensilvania se ha retirado de un instituto hace tiempo ya la maja desnuda de Goya, porque tanto el director como el juez consideraban que era acoso sexual en las aulas. Todo esto sucedía antes del año 93. En el 2008, Sarah Palin, que supongo que les sonará, era la candidata a la presidencia de John McCain, gobernadora del estado de Alaska y antes alcaldesa de una ciudad llamada Wasilla, cuando llegó al ayuntamiento, convocó una reunión de bibliotecarios y directores de escuelas e institutos y les informó de que pensaba pasarles una lista de obras literarias que había que retirar de las bibliotecas escolares y municipales porque tenían un contenido inmoral. La jefa de los bibliotecarios de esta ciudad respondió que en Estados Unidos no existe la censura y que no pensaba hacer una cosa así. 2 semanas después estaba despedida. Luego la volvieron a poner en su puesto porque se recogieron muchas firmas, pero al año siguiente había abandonado incluso el estado de Alaska, junto con otros bibliotecarios y profesores que habían sido despedidos o que no se les había renovado el contrato. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que quería prohibir era Faulkner y Shakespeare. La gente se reía mucho porque decía que a esta señora nunca se la había visto con un libro en la mano y que como narices sabía lo que tenían esos libros dentro. Pero en cualquier caso, así es como iban las cosas. Supongo que se habrán enterado de que últimamente en las obras de Mark Twain han decidido quitar la palabra nigger y la han sustituido, muy simpáticos ellos, por esclavo. O sea que esclavo, que es una animalada, les parece mejor que nigger, cuando las dos cosas significan básicamente lo mismo, una persona que está privada de libertad y que tiene consideración de cosa, de objeto. Ya se descontextualiza todo y la gente ya no sabe que en esta época era la forma normal de dirigirse a una persona que no era blanca y no era libre. Imagínense que ahora nos dicen que tenemos que reescribir la Odisea porque las mujeres quedan fatal. Ya imagínense, en los primeros cantos, cuando Telémaco, el
chavalillo que debe tener 20 años o algo así, le dice a su madre, tú te callas, madre, porque las mujeres no hablan cuando los hombres están en público, pues eso habrá que quitarlo, porque eso está muy feo. No está bien que un hijo mande a callar a su madre, ¿no? A ver si ahora empezamos a quitar cosas de Cervantes y de Galdós y de Cortázar, porque son inmorales y es por el bien de nuestra juventud. La cosa está poniéndose muy mal porque si empezamos a prohibir libros, recuerden lo que decía Heinrich Heine, donde se queman libros se acaban también quemando personas. Y eso es algo que de verdad que no tiene ninguna gracia. Por eso ustedes, como bibliotecarios, son absolutamente fundamentales, porque son los guardianes de los libros, no solo como objetos, como artefactos, sino como nuestra herencia colectiva, nuestra memoria, el acervo de nuestros conocimientos, de nuestros sueños, de nuestros mitos, de todas nuestras especulaciones. Yo espero que nunca tengamos que hacer lo que propone Ray Bradbury en su Fahrenheit 451, y que no sea necesario que cada uno de nosotros tenga que aprenderse de memoria un libro para que no se pierda, para que podamos pasarlo de generación en generación. Yo cuando leí esta obra, la he leído varias veces, pero cuando la leí la primera vez, enseguida me puse a pensar qué obra me aprendería yo, claro. Y si solo puede ser uno, es un libro que ya les he dicho, me aprendería el 1984 de Orwell, para que las generaciones futuras estén preparadas y puedan impedir que lleguemos a un mundo como el que se nos presenta ahí. Cada uno que piense qué le gustaría guardar en su memoria para pasarlo al futuro. Todos nosotros somos una larga cadena, somos eslabones en esa larga cadena, peldaños en una escalera que nos lleva al infinito. Personas que amamos los libros, la escritura, la idea misma de que no hay lugar más mágico que una biblioteca, sin importar dónde esté, ni lo grande o lo pequeña que sea, ni qué edad tengan nuestros lectores y lectoras. Todas nosotras, todos nosotros hemos dedicado nuestras vidas a conservar, a crear, a difundir el resultado de la mejor combinación que ha encontrado la humanidad, el pensamiento y la escritura. El puente que nos permite tanto oír las voces de los que nos precedieron como imaginar el futuro, utópico o distópico, que podría llegar. Somos un poco como los magos y las magas de las novelas de fantasía. Conocemos el poder de las palabras y sabemos orientar a quienes buscan un libro que les fascine hasta dar con el suyo, con el que les brindará una luz interior que no se apagará jamás. Es una dedicación profesional muy bella, de la que una puede sentirse orgullosa con todo derecho. En este 30º aniversario de las bibliotecas de Castilla-León, quiero felicitarlos a todos por su trabajo, su entrega, su entusiasmo, por llevar la lectura y los libros a todos los que los desean y los necesitan, incluso a los lugares más apartados, por estar constantemente inventando formas de hacerlo mejor, por estar aquí presentes en este simposio a través de la pantalla. Eso significa que siguen teniendo la ilusión intacta, que no han perdido la fe en lo que hacen, aunque a veces nos pasa a todos, uno flaquee frente a ciertas circunstancias. Les doy las gracias por haber escuchado estas breves reflexiones de alguien que se enamoró de los libros hace más de 60 años. Antes de aprender a leer ya me leían en voz alta, por eso tanto tiempo. Y alguien que lleva más de 30 años escribiendo para devolver algo de lo que me dieron a mí. Si tengo suerte, con mi aportación literaria habré ampliado en un par de habitaciones esa infinita y laberíntica casa de la literatura humana. Yo no es que quiera pasar a la historia, ni mucho menos que obliguen a nadie a leer mis libros dentro de 100 años, qué horror. Pero mi ilusión es que cuando yo no esté, alguien vagando por ese lugar mágico encuentre una de esas habitaciones que yo añadí a la casa de la literatura, que se acomode allí un rato con alguna de mis historias, la disfrute y siga abriendo puertas, recorriendo la biblioteca de la mano de alguno de los futuros bibliotecarios, bibliotecarias, los sucesores de ustedes, descubriendo maravillas. Muchas gracias por haberme escuchado. Pues muchas gracias, Elia.
Ha sido un placer, efectivamente, escucharte. Muy interesante. Yo me quedaría con muchas cosas, pero destacaría lo que tú dices de diferencia entre literatura y lectura. La literatura, quiero decir, la lectura crítica, de la que luego has hablado también, porque lo has dicho claramente, a los jóvenes los convencen actualmente enseguida y quizá muchas Sí, de las cosas vengan por ahí, ¿no? Han perdido la conciencia crítica sí, cuando realmente viene muchas veces porque no son capaces de leer bien. Esto en los informes PISA muchas veces, bueno, tú lo sabes, lo conoces, sí. muchas veces es eso. Y me parece también muy interesante el debate, que yo creo que muchos de los puntos que tú has comentado darían para incluso una jornada entera, ¿no? Incluso el de la biblioteca como oasis contra la corrección política. A mí eso Es horroroso. me parece interesantísimo. Yo creo que todo el mundo tiene que conocer diferentes puntos de vista y diferentes formas de pensar, no solo en la actualidad, sino también Claro, el pasado, cómo se hacía en siglos pasados, ¿no? Porque eso claro, no se puede pensar, no se puede pensar y no se puede juzgar los siglos pasados con mentalidad de presente, porque eso es. eso es una forma muy grave, ¿no? De censurar. Me parece muy interesante, ¿no? Yo, para abrir boca, Ujú, hace unos meses te hacían una entrevista en la cadena SER, y hablaban de tu libro, del efecto Frankenstein, con el que conseguiste el premio, ¿no? ujú, De literatura nacional ujú. juvenil. Digamos que el objetivo del libro, viene en la noticia, ¿no? Es uno de los objetivos del libro, es hacer reflexionar a los jóvenes sobre el origen de los avances que Sí. disfrutan actualmente, el papel de las personas de las generaciones anteriores, que eso es Sí. muy interesante, para conseguir esos avances, y Ujú. las consecuencias que tienen esos avances y tú contestabas, y sobre las consecuencias que tienen todas las decisiones que tomamos, y por ello advierte, no da igual una cosa que la otra. ¿Nos podrías explicar esto? Ujú. Sí. Porque me parece interesante desarrollarlo Ujú. un poco más. Sí, con mucho gusto. Y yo esta novela la escribí de verdad con muchísimo entusiasmo, primero como un homenaje a Mary Shelley, que me parece que valía la pena, y luego sobre todo porque estuve dándole vueltas a la situación en que los jóvenes actuales tienen, se han criado siempre jugando a cosas. O sea, pero jugando a cosas de una manera que no es como cuando nosotros, cuando yo era pequeña, que jugábamos en persona realmente, y de vez en cuando hacías cosas y te podía pasar que te rompías algo o que te abrías una rodilla o que te salía sangre o que tenías que llorar mucho porque te habías hecho mucho daño. Ahora, todos los juegos que hay, por ejemplo, de ordenador, lo más que te puede pasar es game over. ¿Mm? Te han matado, pues vuelves a empezar. No has conseguido tal nivel, pues vuelves desde abajo otra vez. Y entonces, muchos de los... Y aparte de esto, también se da mucho que los padres, sobreprotectores como somos, que no queremos que a nuestros hijos les duela nada, ni les haga daño nada, en cuanto tienen un problema en el colegio, lo primero que hacemos es pensar que nuestro hijo tiene razón por encima de todo, antes de oír la versión del profesor. Y entonces vamos a matar al profesor porque lo que queremos es proteger a nuestro hijo por encima de todo. Y los niños se van desarrollando de una manera en que piensan que todo tiene solución, que todo tiene arreglo, que nada es definitivo, que tú puedes tomar esta decisión o la otra, pero al final todo se arregla y todo sale bien. Y no es verdad. O sea, estamos haciéndoles un flaco favor a nuestros hijos, haciéndoles pensar que las cosas no tienen consecuencias. Las cosas tienen a veces consecuencias gravísimas. Y si has elegido mal en una circunstancia importante, no puedes volver atrás. Y si no puedes volver atrás y eso te ha hecho un daño irreversible, vas a tener que vivir con ese daño toda la vida. Y a veces se trata simplemente de que no hemos pensado bastante, que no hemos llevado a nuestros hijos al concepto de que antes de tomar una decisión, antes de firmar un contrato, antes de comprometerte con alguien, piensa a qué te comprometes, piensa qué va a pasar, porque no puedes salirte de todo.
Si os fijáis ahora en la publicidad, una cosa súper frecuente, sobre todo en cuestiones de telefonía, que es lo que los jóvenes están ahí muy presentes, sin compromiso, todo sin compromiso. Tú te apuntas algo a esto, pero sin compromiso, te vas cuando quieras, cambias cuando quieras. Hay muchas cosas en la vida que no las puedes cambiar, que una vez que lo has decidido y no lo puedes cambiar. Por ejemplo, lo de tener hijos. O sea, tú tienes un hijo y yo conozco bastantes casos, por desgracia, en general son hombres, son chicos los que hacen esto, tienes un hijo y de repente dices, uff, esto es muy pesado, yo no me lo imaginaba tal, uy, esto, y a mí esto no me gusta, pues me largo. Y entonces ahí te quedas, se lo queda la madre o se lo quedan los abuelos y uno se sale de ese compromiso. Entonces yo pienso que es importante escribir novelas en las que se vea que la responsabilidad es un gran valor y que las elecciones tienen consecuencias. Y en mi novela, por ejemplo, cuando la chica de nuestro tiempo se medio enamora de un chaval que le gusta y es muy misterioso y desaparece, pues ella lo sigue y cruza por un túnel temporal que la lleva al siglo XVIII y de algún modo piensa que igual que ha cruzado para allá, puede cruzar para acá. Y de repente se da cuenta que no puede volver. Y te quedas encerrada en el siglo XVIII en lo que te quede de vida. Y no tiene mucha gracia. Muy interesante lo que dices. Por ejemplo, tenemos aquí, casi todos son felicitaciones, Elia. Muchas gracias. Biblioteca Pública de todos. Zamora. La Biblioteca Pública de Zamora nos dice: un placer inmenso, querida Elia, ha sido muy esclarecedor escucharte. José Luis Sánchez, que es bibliotecario en Peñaranda de Bracamonte, dice: maravillosa Elia Barceló y sus reflexiones y anécdotas sobre libros, bibliotecas y lecturas. La Biblioteca Pública de la Casa de las Conchas en Salamanca dice: está bien el cambio que han supuesto para Elia las bibliotecas que ella conoció en su infancia y juventud con las actuales bibliotecas, para las que nos ha brindado nuevas oportunidades, por ejemplo. Y señala también despertar el espíritu y el pensamiento crítico con la lectura desde las bibliotecas. Y que las bibliotecas no permitan la prohibición de libros por no ser moralmente correctos en estos momentos, como han hecho otras bibliotecas. Se trata de contextualizar esos libros en la actualidad. ¿Qué significa esto para ti, Elia? Sí, eso es simplemente... Sí, es que yo me perdonaréis, pero yo digo las cosas así muy, muy claritas. Eso es pura ignorancia. O sea, cuando alguien hace una cosa así con las obras de Mark Twain, o cuando piensan que en España tenemos que quitar todo lo que resulte ofensivo para ciertos grupos étnicos y cosas así, me parece eso una falta de contexto por pura ignorancia, porque la gente no sabe que en el siglo XVII o en el XVIII o cuando sea, las cosas se pensaban de otra manera y parecía que esa era la verdad. O sea, cuando se decía anteriormente al siglo XVIII que las mujeres sencillamente no teníamos la capacidad intelectual equivalente a los hombres, no lo decían por mala leche, lo decían porque estaban convencidos de que era científicamente así. Y entonces uno tiene que estudiar la época y pensar qué era lo que se consideraba correcto, qué era lo que se consideraba adecuado, qué era lo que se consideraba salvaje incluso en aquella época, y aprender que cada texto es reflejo de la época en que fue escrito y de la tradición anterior. Pero para todo eso uno tiene que estar dispuesto a tener la mente abierta y aprender. Hay gente que piensa que ahora ya lo sabemos todo y que nuestro pensamiento actual es el que vale, es el único que vale. Lo que pensaron antes no valía nada. Ya verás dentro de 200 años, cuando vean las tonterías que decíamos ahora, lo que se ríen de nosotros. Es muy interesante eso que dices, porque en todas las épocas han dicho tonterías y en todas las épocas ha habido aciertos. Sí, qué duda cabe, ¿no? Y entonces hay que juzgarlo en el contexto, por supuesto. O sea, cuando en el siglo XVIII se les ocurrió lo de que el intentar encontrar la felicidad era un derecho humano, eso fue un progreso infinito. O sea, durante toda la Edad Media a nadie se le hubiera pasado por la cabeza que tuviéramos ningún derecho a ser felices nunca. O sea, esto era un valle de lágrimas y aquí uno venía a chincharse. Y si había suerte, te ganabas el cielo y ahí sí, ahí ya lo podías pasar bien. Eso sí, sin cuerpo. Ya en el cielo ni comida, ni sexo, ni nada. Ahí eras
a cantar aleluyas y a tocar el arpa. Aquí, respecto a este tema, por ejemplo, José Luis Sánchez recuerda que, o dice que a él la anécdota sobre el relato de Hamlet le ha recordado al PIN parental que se está planteando, por ejemplo, en educación, ¿no? Sí, es una barbaridad. Por otra parte, y ya para ir terminando, porque ya nos pasamos un poquitín de tiempo, ¡Ay, qué pena! por ejemplo, Laura Arnal, de las Bibliotecas Municipales de Huesca, dice que ha sido un placer escucharte. Lidia Rivas dice que es maravilloso escucharte y que cuánta razón y sentido común en tus palabras, bravo. Los bibliobús de Palencia también dice muchas gracias, Elia Barceló, por la conferencia. A mí me gustaría terminar con otra pregunta, Sí. porque es una cosa que voy a intentar hacer la pregunta a todas las personas que van a pasar por aquí durante estas jornadas. Y es, ya lo has dicho un poco, pero ¿cómo sería, tú que hablas, tú que escribes y que te encanta la ciencia ficción, como ya nos has contado, sí. Y que la ciencia ficción, por supuesto, tiene muchos subgéneros, vamos a decir, pero uno de los que se ha puesto muy de moda son las distopías, de esto conoces tú mucho. Sí. ¿Cómo ves la biblioteca del futuro? Ay, digamos, yo os cuento lo que a mí me gustaría. O sea, no quiero decir que eso sea lo que vaya a pasar. Lo que a mí me gustaría es que la biblioteca del futuro sea un sitio donde tú puedas conectarte con esa biblioteca y puedas entrar en los libros, que puedas vivir realmente dentro de un libro durante el tiempo que tú quieras, porque hay libros en los que a uno no le apetece vivir. Yo que sé, Guerra y Paz mismo no es un sitio que a uno le apetezca mucho vivir, el Quijote tampoco, pero a mí me gustaría que fuera un sitio donde tú pudieras compartir vivencias de las que te traen los libros con otras personas, por ejemplo, y digamos irte con tus dos mejores amigas de excursión a dar un paseo por la Arcadia, a ver cómo es eso de vivir en un sitio donde las ovejas no tienen pulgas, por ejemplo, donde siempre es primavera y hace muy buen tiempo y es muy bonito. Y me gustaría también que las bibliotecas se les añadieran no solamente las obras literarias, digamos, creadas a propósito, escritas, sino que en las bibliotecas también se pudieran guardar los sueños. Los sueños de verdad, los sueños que has soñado, quiero decir, no las ilusiones, los sueños de cuando estás durmiendo y los recuerdos. Imaginaros que en la biblioteca hubiera una sección donde tú hubiera digamos, como cajas de seguridad, pero que tú luego las puedes compartir o no compartir con tus recuerdos propios, con tu infancia guardada allí, por ejemplo, tu adolescencia. De manera que cuando tú tienes un hijo que está pasando por un problema, tú lo pudieras llevar allí, permitirle que se conectara a tu vivencia de entonces y que dijera, fíjate cómo me fue a mí, fíjate cómo salí yo de aquel problema o lo mal que lo gestioné. Y eso sería una manera de que pudiéramos pasar realmente nuestra experiencia a los demás. O cuando tú te enamoras de una persona, de repente compartes con esa persona una vivencia de tu adolescencia y puede ver cómo eras tú por dentro, cómo piensas tú, cómo sientes tú. A mí me gustaría que las bibliotecas se ampliaran en esas direcciones. Brutal. El tema de la memoria, además el tema de la memoria es un tema que se trata mucho en muchísimas, y que muchas veces pasa desapercibido. Paco Roca, por ejemplo, lo trata mucho en sus libros. Paco Roca, que es valenciano. Sí, lo conozco, hemos compartido festivales. Gente así, o sea, muchísima gente trata el tema de la memoria y que sería muy interesante y sería una buena forma también de conectar a los jóvenes también a la biblioteca, porque tal y como dice desde la Biblioteca Municipal de Tudela de Duero, pero qué difícil es llegar a los jóvenes. Sí. Qué difícil es llegar a los jóvenes, ¿no? Sí. Sí, porque para llegar a los jóvenes, una cosa que muchas veces se nos olvida, yo esto los digo desde el punto de vista que yo he hecho teatro con jóvenes durante mucho tiempo. O sea, he sido directora de teatro años y años. Entonces, yo sé que es difícil llegar a ellos porque con mucha frecuencia se crea una dinámica de yo sé, yo entiendo y vosotros estáis abajo y vais a hacer lo que yo os diga. Y eso es algo que a los jóvenes no les hace ninguna gracia.
no, ni a los mayores. Entonces, lo que pienso yo, lo que he hecho yo, y a mí me ha funcionado muy bien, es hacer grupos de trabajo común, de vamos a poner en marcha tal cosa, que puede ser un grupo de debate, puede ser una pequeña obra de teatro, puede ser una lectura colectiva en que participan 15 jóvenes y que se hace en público. Lo importante es que ellos tengan la sensación de estamos trabajando todos juntos para hacer algo que nos importa a todos y que todos queremos participar y que cada persona tenga su responsabilidad en la que tú no te metes. Tú le dices, a ver, hay que hacer tal cosa, ¿quién se cree capaz? ¿Quién quiere hacerlo? El que lo elige, lo hace y lo hace hasta el final y lo hace sin injerencia de nadie. Pero el día que tiene que estar hecho, tiene que estar hecho. Eso a mí me ha funcionado muy bien y les hace crecer y se sienten muy bien. Bonito este consejo que nos das para terminar. Bueno, seguir incidiendo en que la biblioteca escolar del CEIP Nuestra Señora del Villar, estupenda Elia, sabiduría de la experiencia, la biblioteca municipal de Tudela del Duero, también la juventud de Fromista, fíjate, muchas gracias, un placer escucharte y totalmente identificados contigo. Y para terminar, Elia, me gustaría terminar con esto que nos dice la Biblioteca Pública de la Casa de las Conchas de Salamanca, y bueno, Carmen Caballero Lozano, que es bibliotecaria muy conocida en la Junta de Castilla y León. Muchas gracias, Elia, por tus palabras. Le ha encantado Sex, Books and Rock and Roll. Un punto curioso, que son unas narradoras de aquí, de Salamanca, muy interesantes. Gracias, Elia. Como siempre, un placer. Pero me gustaría terminar con esto que dice la Biblioteca Pública de la Casa de las Conchas de Salamanca, que es la Biblioteca Pública del Estado, que está además en un edificio precioso y maravilloso, que no sé si conoces, que es la Casa de las Conchas, pero dice, parece que Elia lo que quiere... Dice, parece que Elia lo que quiere son bibliotecas humanas y realmente ese es el futuro. Bibliotecas en las que se leen personas, se les pregunta, ellas contestan qué buenas esas bibliotecas humanas intergeneracionales. Sí. Y termina diciendo, es muy importante hacer protagonistas a los jóvenes, pero quizá lo difícil es conseguir que vengan y engancharlos. Sí, así es que Elia... hay que engancharlos, es como una droga. La literatura se contagia, no la puedes enseñar, la tienes que contagiar, como el corona. Pues oye, Elia, simplemente darte las gracias a ti por toda esta maravillosa charla que nos has ofrecido. Ha sido un placer y un honor tenerte aquí con nosotros y por supuesto intentaremos seguir tus consejos. Muchísimas gracias. Ya me contaréis. Y a disfrutar. Muchas gracias a vosotros por estar ahí, por todas vuestras palabras y contarme cómo os va, contarme si os ha salido algo de esto bueno y cuando se pueda hacer presencial quiero ir a veros, montar algo, organizar algo y yo voy, ¿vale? Vale, perfecto. Pues nada. Un beso a todos. Lo intentaremos hacer y muchísimas gracias. Intentaremos contar contigo. Muchísimas gracias, muchos besos. Hasta luego, chao. Disfruta. Adiós, buen día. Hasta luego.